Hola gente, muy buenas. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Beltrán y bueno, voy a comenzar con la serie de miología de miembro superior y en esta oportunidad lo que les traje para compartir este material de apoyo es de hombro. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, el hombro va a estar conformado por 4 grupos musculares que van a ser anterior, interno, posterior y externo. Dentro del grupo anterior vamos a tener dos planos, uno profundo y el otro superficial. Dentro del plano profundo vamos a encontrar al músculo subclavio y al pectoral menor, que van a estar inervados por el nervio del subclavio y pectoral menor respectivamente. En el plano superficial vamos a tener un solo músculo, que va a ser el pectoral mayor. Este va a estar inervado por el nervio del pectoral mayor. En el grupo interno vamos a tener un solo músculo, que es el serrato mayor, que va a estar inervado por el nervio del serrato mayor. En el grupo posterior tenemos todo este quilombo, que va a ser subescapular, supraespinoso, infraespinoso, los dos redondos menor y mayor y el dorsal ancho. El subescapular va a estar inervado por dos nervios, el nervio superior e inferior del subescapular. El supraespinoso e infraespinoso va a estar inervado por el nervio del supraescapular. El redondo menor va a estar inervado por el nervio circunflejo, mientras que el redondo mayor va a tener inervación del nervio del redondo mayor y el dorsal ancho por el nervio del dorsal ancho. Bien, en el grupo externo vamos a tener un solo músculo, que va a ser el deltoides, que va a estar inervado por el nervio circunflejo. Todas estas ramas nerviosas que acabo de nombrar son ramas colaterales del plexo braquial, a excepción del nervio circunflejo, que es una rama terminal. Y bueno, estos son todos los músculos que van a estar conformando el hombro. Vemos una vista posterior de un hombro óseo y marcamos. En los 3/4 internos de la fosa supraespinosa vamos a tener al músculo supraespinoso. De ahí se dirige hacia afuera, se hace tendinoso y se inserta en la carilla superior del troquíter. Este músculo va a tener como acción separar el brazo, o sea, abduce. En la fosa infraespinosa, en casi toda la fosa y por dentro de la superficie cuadrilátera externa del omóplato, vamos a tener al infraespinoso. De ahí se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera, hacia la carilla media del troquíter. Este músculo va a tener como acción también abducir, pero a la vez le imprime un movimiento de rotación externa al brazo. En la superficie cuadrilátera externa, en la mitad superior, vamos a tener el redondo menor. De ahí se dirige hacia arriba y afuera, insertándose en la carilla inferior del troquíter. Este músculo va a tener como acción la misma que el infraespinoso, o sea, abducir y imprimirle un movimiento de rotación externa al brazo. Por debajo del redondo menor vamos a encontrar al redondo mayor. De ahí se dirige hacia arriba y hacia afuera y adelante, insertándose en el labio interno de la correa bicipital o cresta subtroquiniana. Este músculo va a tener como acción aducir, o sea, aproximar, pero a la vez también le imprime un movimiento de rotación interna al brazo. Bien, marcamos la porción larga del tríceps, que se insertaba en la tuberosidad subglenoidea, y ahí se dirigía hacia abajo y afuera, se juntaba con los vastos interno y externo y terminaba en el olecrano. Si bien el tríceps no pertenece al grupo muscular del hombro, pero lo marco porque delimita 3 espacios topográficos importantes. Sacamos la referencia y marcamos el triángulo hombrotricipital, que va a estar delimitado. Hacia superior tenemos el redondo menor, hacia inferior tenemos el redondo mayor y como límite externo tenemos la porción larga del tríceps. Por fuera vamos a tener el cuadrilátero húmero tricipital, que va a estar delimitado. Interno por la porción larga del tríceps, externo vamos a tener el húmero, límite superior vamos a tener el redondo menor y como límite inferior vamos a tener el redondo mayor. Hacia abajo vamos a tener el triángulo húmero tricipital, que va a estar delimitado
hacia arriba por el redondo mayor, hacia interno o inferior interno vamos a tener la porción larga del tríceps y hacia externo vamos a tener el húmero. Por estos espacios van a estar pasando elementos nobles. Por el triángulo homotricipital va a estar transcurriendo la rama escapular de la arteria escapular inferior. Por el cuadrilátero húmero-tricipital va a estar pasando lo que es el paquete vasculonervioso circunflejo, o sea, el nervio circunflejo, la arteria circunfleja posterior con la vena. En el triángulo húmero-tricipital va a estar transcurriendo lo que es el nervio radial, la arteria humeral profunda con las venas satélites. Bien, esto más topografía, pero lo marco ya que está para tenerlo en cuenta. Bien, marcamos el único músculo del grupo externo, que es el deltoides, que se insertaba en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, en el vértice, borde externo del acromion y el labio inferior de la espina del omóplata. Estos tres fascículos se van a juntar y se van a dirigir hacia afuera, hacia la B deltoidea. Bien, esta es una imagen tomada de Rubier y marcamos el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, el mayor y entre ellos pasando la porción larga del tríceps, delimitando esos tres espacios topográficos que vimos recién. El dorsal ancho, el deltoides y el romboides, y el vasto externo que es parte del tríceps braquial. Bien, marcamos el dorsal ancho, que vemos cómo está su origen. Tenemos el tercio posterior de la cresta ilíaca, en las apófisis espinosas de todas las lumbares y las últimas 6 dorsales, y de ahí se dirige hacia arriba y hacia afuera, se va haciendo tendinoso, un tendón aplanado, y se va a terminar en el fondo de la corredera bicipital entre las inserciones del redondo mayor y pectoral mayor. Como referencia marcamos deltoides, tríceps, la parte larga, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y trapecio. Bien, como último músculo del grupo posterior tenemos en la fosa subescapular el músculo subescapular, que ahí se dirige hacia afuera, se hace tendinoso y se inserta en el troquín. Marcamos algunos del grupo posterior como el redondo menor, el redondo mayor. Acá vemos cómo pasa por adelante del húmero y se inserta en el labio interno de la corredera bicipital. Y marcamos la porción larga del tríceps, y acá en una vista anterior se puede ver los tres espacios topográficos. Sacamos la referencia y clavamos un hemitórax. Y vamos a marcar los músculos del grupo anterior. En el plano profundo teníamos dos músculos. El subclavio, que se insertaba lo que es en el canal subclavio, en la cara inferior de la clavícula, y de ahí se dirigía hacia adentro, hacia la caricia superior del primer cartílago costal. Teníamos el pectoral menor, que se insertaba en la parte, en el borde interno del segmento horizontal de la apófisis coracoides, y de ahí se dirigía por tres lengüetas carnosas a las costillas 3, 4 y 5. En el plano superficial teníamos un solo músculo, que era el pectoral mayor, que se insertaba en la mitad de la carilla anterior del esternón, por lengüetas carnosas en los cartílagos costales en los primeros 5, en los 2 tercios internos del borde anterior de la clavícula, y de ahí se dirigía hacia el labio externo de la corredera bicipital. Bien, marcamos en el deltoides en una vista anterior, que recordemos insertaba en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, vértice, borde externo del acromion, labio inferior de la espina del omóplato, y de ahí se dirigía a la B deltoidea. Entre el deltoides y el pectoral mayor se está limitando un surco por donde va a transcurrir la vena cefálica. Bien, ahí vemos una vista, un dibujo del atlas tomado de Rubier, y marcamos lo del grupo profundo. El subclavio, el pectoral menor y el pectoral mayor. Acá se puede apreciar perfecto las lengüetas carnosas que se insertan en los cartílagos costales. Bien, grupo externo, tenemos el deltoides.
que ya lo vimos cómo se inserta, y lo vemos en una vista lateral. Marcamos como referencia pectoral mayor, tríceps largo y vasto externo. Bien, como grupo interno teníamos uno solo, que era el serrato mayor. Este se insertaba por lengüetas carnosas en la primera 10 costillas en 3 fascículos y se dirigía lo que es al borde espinal de lo que es el omóplato. Este músculo tenía como acción, si tomaba punto fijo en el tórax, llevaba la escápula hacia adelante y hacia afuera. Si tomaba punto fijo en el omóplato, elevaba las costillas expandiendo el tórax, convirtiéndose en un músculo inspirador. Marcamos el subescapular, el redondo mayor, el bíceps corto y el coracobraquial, la porción larga del bíceps, el dorsal ancho y el pectoral mayor. Bueno, nada más para decir. Espero que esto les sirva, les sea de utilidad y como siempre digo, si tienen algo para aconsejarme, corregirme, déjenmelos en los comentarios que siempre me va a servir para mejorar. Así que nada, les mando un abrazo grande y espero que esto les sea de utilidad.